nuevo amanecer. Eres que quita y da mi sustento. Eres que me protege en todo tiempo. Eres el que conoce lo que siento. Eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres que me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres que me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres que me llena de paz y nada me separará. Sí, Yo soy músico. heredero de tu bendición. Hola, ¿qué tal, familia Mijes? Buenas noches, bienvenidos a nuestra casa de bendición. Que gracias a que la presencia del Señor está con nosotros en esta noche, en este lugar y en nuestras casas, podemos llamar de nuestra casa una casa de bendición. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. A nombre del Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor, conocido como Mijes, y de nuestros pastores Irán Durán y Lupita Simón, reciban un cordial saludo y muchas bendiciones. Queremos recordarles que para poder asistir a los servicios presenciales es necesario hacer una reserva, la cual la podremos hacer a través de nuestra página web www.mijesmexico.org, o si lo deseas y tienes un dispositivo con el sistema Android, podrás descargar en el Play Store, poniendo en el buscador la palabra Mijes, que es el nombre de nuestra iglesia. Podrás descargar nuestra aplicación que te llevará a la versión móvil de nuestra página web. También quiero invitarte que terminando esta casa de bendición, el tema de nuestra casa de bendición, o a las 8:45, lo que ocurra primero, te conectes a través de la plataforma Zoom a nuestra casa de bendición con nuestro programa Conectados. El propósito de este programa, mis queridos hermanos, es podernos saludar a nuestros hermanos de nuestra casa de bendición. Si hubiera alguna petición de oración, alguna necesidad que esté a lo mejor afectando nuestra vida, nuestra familia, poder comentarlo con nuestros hermanos para poder tenerlos en nuestros motivos de oración, poder tener este tiempo de comunicación y comunión entre los hermanos. Recordemos, y quiero avisarles y recordarles a los líderes de casa de bendición, que el tiempo del tema es este. Así que en el tiempo de la casa de bendición no es necesario que estemos dando otro tema, sino que aprovechemos esta oportunidad para tener una coinonía, esta comunicación y esa armonía con nuestros hermanos, y comprobar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos que nos pongamos de pie, oremos a nuestro Señor y posterior a eso alabemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarles, cerremos nuestros ojos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque has designado este tiempo, este espacio, Señor, para nosotros poder acercarnos a tu presencia, reconocerte como lo que tú eres, nuestro Salvador, nuestro Dios todopoderoso, aquel Señor que nos permite, Señor, acercarnos a tu presencia, que nos coronas de favores y de misericordias, y que nuevas son, Señor, esas misericordias cada mañana. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas. Permítenos, Señor, tener un oído receptivo a tu palabra y ser sensibles a tu voz, para no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de cada una de las promesas y de las palabras que declara, Señor, a nuestra vida. Que nos permitan tener una vida bendecida, prosperada y en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos en casa decimos amén, amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Quiero que ahí donde tú estás, levantes tus manos y reconozcamos al todopoderoso Dios, aquel que sustenta nuestra vida, como nuestro buen pastor. Levanta tus manos ahí y tu voz y dile al Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dile: Señor, el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dile: nada me faltará. El Señor es mi pastor. Dile: nada me faltará. Nada me faltará. Una vez más. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará si lo tengo a Él. Nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todos. En verdes pastos nos haces descansar. Gracias, Señor. A pesar de cualquier cosa, a pesar, Señor, de la tempestad, a pesar de cualquier circunstancia, si hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, no seremos defraudados. Nuestra confianza está puesta en nuestro buen pastor. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Vamos, convierte esta oración en un clamor y una canción y dile: a pesar de la ayuda y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó,
Hoy su mano nos guiará, sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Levanta tu voz y dile al Señor: mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca faltará la palabra que mi Padre nos dejó. No nos fallará. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Dile al Señor: mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dio. Dile: nuestra confianza en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la palabra que mi Padre nos dejó. A pesar de todo, Señor, a pesar de la lluvia, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, a nuestras vidas, que nos confirma tus promesas, que nos da seguridad y que nos permite caminar firmes, creyendo que tú, como nuestro buen pastor, estás guiando nuestras vidas al lugar correcto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos en casa decimos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta maravillosa noche allí en casa. Celebra el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarte en este momento que tomes tu lugar. Vamos a continuar con nuestra casa de bendición, no sin antes dar nuestro resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tuvimos un tema que tuvo por título lo importante del mensaje de Jesús. Y es que cada palabra que salió de su boca, que salió de la boca de nuestro maestro, ha sido importante, con la capacidad de dar dirección a nuestras vidas, de envisionarla y ayudarnos para cumplir el propósito por el cual Dios nos mantiene en esta tierra. Pero algo que debemos de tener muy en claro, mis queridos hermanos, es que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, sabemos que nuestro Señor ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, Él no nos dejó aquí en la tierra a la deriva, sin una dirección, sin ninguna guía, sin algo que debamos de hacer, sino que Él nos ha dejado instrucciones precisas para lo que tenemos que hacer en esta tierra, para cumplir el propósito de nuestro llamado y de nuestra vida. Es la razón por la cual antes de irse juntó a los que Él llamaba sus discípulos para decirles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y podemos ver a través de la Escritura esta encomienda que ha llegado hasta nuestras vidas para todos aquellos que nos llamamos sus discípulos y seguidores de Jesucristo. Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20 dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Una promesa importantísima y preciosa. Y dice así: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguien en casa puede decir un fuerte amén? Amén. No hay duda, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para enviarnos, para cumplir con esta gran comisión. No solamente porque Él tiene el respaldo de su soberano poder, sino que también tiene el respaldo de la integridad de sus acciones. Pero Él nos pide que nosotros vayamos a predicar, no solamente porque Él tiene el poder para enviarnos, o solamente porque Él lo hizo, sino que de verdad, si en verdad nosotros nos consideramos verdaderos discípulos de Jesús, entonces vamos a amar lo que Él ama y tendremos compasión con lo que Él ha tenido y tiene compasión. Dice la palabra de Dios que cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Es decir, sin rumbo, sin guía. Por eso dice: rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú estás escuchando este mensaje, mi querida hermana, mi querido hermano, y te dices seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor, quiero que sepas que este ruego del Señor, cuando decía rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies, el que tú estés escuchando este mensaje y sepas que este llamado es para tu vida, quiero que sepas que esta es la respuesta de ese ruego, de ese clamor que nos invita y que nos ordena ir a extender el reino de los cielos y hablar la buena noticia del evangelio, hablar de la noticia de salvación por la cual nuestro Señor dio su vida, para que nosotros tengamos vida en abundancia y para que nosotros prediquemos con denuedo, con verdad, con integridad. Porque una cosa es lo que nosotros creemos, una cosa es lo que nosotros aprendemos, pero es otra cosa la que nosotros vivimos. Si nosotros encontramos ese balance de la lectura de la palabra de Dios, de la escritura, con nuestras acciones, nuestra vida se convierte en testimonio vivo de que nuestro Cristo vive, reina para siempre y quiere mantenernos una vida bendecida, prosperada y en victoria. Así que, mis queridos hermanos, recordemos que la gran comisión es para ti y es para mí. Así que no olvidemos lo importante del mensaje de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en casa? Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra casa de bendición. Esta noche tenemos un tema que se titula Salmo 23. Nuestro subtítulo es Nada me faltará. El Salmo 23 es un salmo favorito para muchas personas. De hecho, es el salmo más conocido de los 150 salmos que hay. Hace unos momentos estábamos cantando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunas personas, a lo mejor con una buena intención, pero aún no comprendiendo cómo debe utilizarse la palabra de Dios, colocan la Biblia en algún rincón de sus salas, en algún rincón de su casa, y abren las escrituras en el Salmo 23. Debemos de recordar, que mis queridos hermanos, que la palabra de Dios no funciona de esta manera. La Biblia no es un amuleto, es la espada del Espíritu, y esta espada se activa cuando efectivamente abrimos la palabra, pero la leemos y la creemos, no cuando la dejamos como un artículo de decoración en nuestros hogares. El Salmo 23 es un salmo con promesas preciosas que en tiempos de angustia o de necesidad a más de uno ha traído paz y esperanza
a nuestros corazones. Es por eso que recordamos que este salmo fue escrito por el rey David. Aunque se desconoce el momento de su creación, sabemos que la experiencia de David como pastor de ovejas le permitían tener una buena referencia de lo que significaban cada una de las palabras que fueron plasmadas en este salmo. Recordemos que desde pequeño David era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y momentos antes de ser ungido como rey, él estaba pastoreando aquellas ovejas. La función de un pastor de ovejas tiene como objetivo el cuidado del rebaño mientras las conduce y las guía hacia donde se encuentra el mejor pasto o la hierba más suave para su alimentación. Al llevar a este rebaño a espacios abiertos, lejos de la protección del redil, las ovejas, al ser animales de presa, quedan expuestos a los ataques de los depredadores y en ocasiones, de ser necesario, un buen pastor, escuche lo que acabo de decir, un buen pastor hará todo para cuidar de los depredadores a sus ovejas. David sabía que estos riesgos y estas circunstancias eran reales y que estas son circunstancias que rodean a ese trabajo pastoral, puesto que en más de una ocasión tuvo que defender a sus ovejas del ataque de aquellos depredadores. Es por eso que cuando David daba razones por las cuales él creía que podía enfrentarse al gigante, ese gigante filisteo que atormentaba al pueblo de Israel, hace referencia a sus labores como pastor de ovejas y cómo defendía él las ovejas de su padre. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso del 33 al 35, de la siguiente manera. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. De tal manera, mis queridos hermanos, que a David no había que contarle cómo era ser un pastor, porque no solamente era cualquier pastor, sino él era un buen pastor. No había por qué contarle, porque él era uno de ellos. Él era un buen pastor. Puedes imaginarte esas escenas que David le estaba contando a Saúl, cuando David libraba aquella oveja de las garras y de la boca de aquel león o aquel oso. ¿Cómo podía sentirse aquella oveja cuando se la estaban llevando? A lo mejor esa oveja ya se sentía perdida en la boca, ya sabía que iba a ser el alimento de aquel animal. Pero en el momento que llega su pastor, aquella oveja pudo entrar en paz en los brazos de su buen pastor. Ahora, mis queridos hermanos, comprendiendo más a detalle el valor que David le daba al oficio de pastor, podemos comprender lo que había en el corazón de David, con cuánta seguridad, con cuánta confianza y con cuánta paz escribió aquellas primeras frases de este precioso salmo, atribuyéndole a Dios las características que él tanto apreciaba de ser un pastor. Salmo capítulo 23, verso 1, dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
quiero invitarte en este momento que levantes tu mano derecha, la pongas en tu corazón y repitas este versículo, pero creyéndolo y confiando con esa misma seguridad. Así como esa oveja podía confiar cuando su pastor lo había librado de la boca del león o del oso. Quiero que con esa misma confianza puedas decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Espíritu Santo, permítenos tener la revelación de nuestro Padre, de nuestro Dios, como nuestro pastor, aquel que guarda nuestras vidas y que en Él podemos permanecer seguros, el saber que nada en ti, Señor, nos faltará. Amén, amén. En Él estamos seguros. Tenemos quien nos defienda, aquel que nos guarda, aquel que vela por nosotros, aquel que nos alimenta, el todopoderoso Dios, el alfa, el omega, el principio, el fin, Jehová. Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada, di conmigo, nada nos faltará. Yo no sé tú, mi querida hermana, mi querido hermano, pero si tú crees esta verdad, yo sé que hay alguien en tus redes sociales que necesita escuchar esta promesa, y quiero invitarte en este momento que escribas en tus redes sociales: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien necesita escuchar esta palabra de aliento y necesita encontrar a Jesús como su buen pastor. Sin embargo, es mi responsabilidad también confrontarte con esta verdad. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, verso 27 de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo podemos, mis queridos hermanos, estar seguros de que Dios es nuestro pastor? Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién estás siguiendo? Esta es la pregunta que deberemos hacernos en esta noche. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién determina la dirección de tus decisiones, aquellas decisiones que tomas día a día? Hay muchas personas que deseamos que sea Dios el que guíe nuestras vidas como nuestro buen pastor, pero realmente se están dejando guiar por el temor, por el mundo, por las malas influencias. Se están dejando guiar por la carne o por el pecado, siguiendo la concupiscencia de sus corazones, es decir, ese deseo mal habido de satisfacer nuestra carne, siguiendo al pecado. Porque no es lo mismo desear que Jesús sea nuestro pastor a dejarse guiar por Él con todo lo que eso representa. Y esto, mis queridos hermanos, se traduce en nuestra vida diaria en aquellas personas que quieren el beneficio de la cobertura que ofrece estar bajo la dirección del buen pastor, pero sin la responsabilidad de someterse a su voluntad, a la autoridad del buen pastor. El tener a Dios como pastor significa reconocer su autoridad para guiar nuestras vidas con todo lo que eso representa. Por eso la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿quién está guiando nuestra vida? ¿Quién se está convirtiendo realmente en nuestro pastor? ¿Estás dejando a Dios guiar tu vida o le estás guiando tú mismo, queriéndote engañar y engañar a las demás personas, creyendo nada más desear tener a Jesús como nuestro pastor? Pero ¿cómo lo podemos saber? Es a dónde están siendo dirigidos nuestros pasos. ¿Dónde están siendo dirigidos aquellos pasos que estamos dando día a día? ¿Están dirigiéndose a la incertidumbre? ¿Están dirigiéndose al rechazo? ¿Están dirigiéndose a hacer lo malo? Mis queridos hermanos, si nuestros pies están presurosos para hacer lo malo,
entonces déjame decirte que estás escuchando otra voz, pero no es la voz de nuestro pastor. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A lo mejor en lo superficial deseas que Dios sea tu pastor, pero en lo profundo de tu corazón, en aquel lugar donde no lo has dejado entrar, otro es el que está guiando tus pasos. Pero si has decidido seguir a Cristo, debes tener la seguridad que cuando Él es tu pastor, cualquier cosa que tú estés buscando en otro lugar, debes saber que cuando Él guía tus pasos, entonces nada te faltará. Es decir, que cuando se trata de recursos, nada te faltará. Es decir, que cuando se trata de la comida, nada te faltará. Es decir, cuando se trata del vestido, nada te faltará. Es decir, cuando estás teniendo problemas y estás pidiendo al Señor poder estudiar en una universidad, nada te faltará. Alguien tiene que tomar esta palabra en esta noche. Cuando tú piensas en una enfermedad que necesitas ver la sanidad de Dios, si tienes a Cristo como tu pastor, entonces déjame decirte esta verdad: si Cristo es tu pastor, entonces nada te faltará. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 verso 2 dice de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que vive cansada de vivir este día y decir esto es lo mismo. Vive cansada del camino, vive cansado de los problemas, vive cansado de sentir temor constantemente, de vivir con ansiedades. Vive cansado de tratar de agradar a los demás y cansado de luchar. Pero cuando verdaderamente dejamos ser pastoreados por Dios, Él promete descanso para todos aquellos que se dejan guiar por Él. Jehová pastorea a sus ovejas hacia mejores lugares y les da esta excelente provisión. Toda buena dádiva, así como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Aquel es nuestro pastor, aquel que promete toda buena dádiva y todo don perfecto. Es aquel que permanece fiel y aquel que si nos los ha prometido, debemos tener la seguridad que lo hará. El rebaño, mis queridos hermanos, en lo natural, en lo físico, un rebaño de ovejas depende de las estaciones del año para comer cierto tipo de pasto, viéndose obligados en muchas ocasiones, de acuerdo a la temporada que se está viviendo, de alimentarse de malezas o de otro tipo de hierbas que durante el verano y el otoño están comiendo ese tipo de vegetación, ese tipo de pasto. Pero el resto del año las ovejas pueden disfrutar de frescos y de fértiles pastos producidos por la lluvia. Esta clase de alimento tiene, mis queridos hermanos, el Señor para aquellos que apacenta. Es decir, cuando nos dejamos pastorear por Dios, no solamente tendremos alimento, escúchalo bien, no solamente tendremos alimento, sino que tendremos el mejor alimento y sobre todo un lugar de descanso, lo que producirá en nuestras vidas nuevas fuerzas. Vivimos agotados y cansados porque no hemos aprendido a descansar en nuestro pastor. Hoy la palabra de Dios llega a nuestra vida de una manera oportuna para que aprendamos a descansar en Él, para que aprendamos a descansar en sus promesas. Pero debemos de recordar una gran verdad, que para que esto suceda debemos aprender y a dejarnos ser pastoreados por Él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34 verso 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi
pasto. Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. También la escritura dice en Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Ya habíamos leído una parte de esta porción de la escritura que dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Verso 28 y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escúchalo bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es tiempo, mis queridos hermanos, de seguir a Jesús. Es tiempo de que no solamente escuchemos su voz, sino que aprendamos a seguirlo. En muchas ocasiones, mis queridos hermanos, por eso nos perdemos en el camino, porque a pesar de que podemos escuchar la voz de nuestro pastor, empezamos a descuidar nuestra relación con Él. Empezamos a seguir y a escuchar otras voces que lo único que pueden hacer y que hacen es confundirnos. Pero dice la palabra de Dios: mis ovejas, las ovejas que son del Señor, oyen su voz y lo siguen. Es tiempo de seguir a Jesús. Es tiempo de dejarle a Él guiar nuestras vidas. Dice la escritura: mis ovejas oyen mi voz. Y hoy el Señor está haciéndonos un llamado, está haciendo un llamado a la puerta de tu corazón. Dice la escritura en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Te puedes dar cuenta de cómo el Señor está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Y al mismo tiempo en Apocalipsis nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser pastoreados por Él. Si te acuerdas, la semana pasada veíamos que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban sin rumbo, sin dirección, como ovejas que no tienen pastor. La compasión que el Señor tiene por aquellas personas que vagan sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, es para enseñarles, para guiarles y para decirles: hey, aquí estoy, ven a mí. Yo quiero acercarme a ti, pero este es el momento de que me aceptes en tu corazón. Déjame tomar a mí el control. Déjame guiar tu vida. Hoy el Señor nos está dando esta oportunidad. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos y hagas conmigo una oración. Y dile al Señor en esta noche, repite por favor después de mí: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por esta noche. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por darme dirección de lo que debo hacer. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies de toda maldad. Te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Te acepto en mi corazón como mi buen pastor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Amén, amén. Si tú acabas de hacer esta oración, primero, antes que nada, quiero felicitarte. Acabas de hacer tomar una de las mejores decisiones en tu vida, que marca el rumbo de tu eternidad. Fíjate, desde este momento el Señor ya te está dirigiendo por caminos, por pastos verdes, para darte el descanso que necesitas. Así que si tú hiciste esta oración, quiero que te fijes bien, porque a través del usuario oficial de Mijes está saliendo un link que si tú le das clic, te llevará a un formulario, el cual te pedimos que llenes tus datos, para que una vez que no los envíes, el próximo lunes o lo más pronto posible, alguien se comunicará contigo para invitarte a un café de bienvenida. Esta invitación es con el propósito de darte la bienvenida a la familia del Señor, a la familia de Mijes, y para ayudarte. A lo mejor tendrás dudas y queremos ayudarte en esta nueva etapa en tu crecimiento en la vida cristiana. Así que aprovecha esta oportunidad y dale clic a ese comentario, envíanos tus datos y próximamente alguien se comunicará contigo para ayudarte y darte la bienvenida a la familia de Mijes. Muy bien, mis queridos hermanos,
para concluir este tema, quisiera decirles que vamos a llevar en los próximos viernes de nuestra casa de bendición esta serie que vamos a ir completando de temas que hablan acerca de este salmo. El día de hoy tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que si Jehová es nuestro pastor, entonces nada, di conmigo nada me faltará. Así que no te pierdas de lo que Dios quiere revelarnos en su esencia como el buen pastor. El escritor de este salmo, el rey David, comprendía lo que significaba ser un buen pastor, de tal manera que cuando él declara que Jehová es su pastor, no solamente deseaba que él lo fuera, sino que estaba dispuesto también a someterse a él. Sin embargo, aquella certeza le daba la seguridad que pasara lo que pasara, nada le iba a faltar. Hoy, en medio de la duda, en medio de la enfermedad, en medio de nuestra carne, en medio de este mundo, debemos de cuestionarnos quién realmente está guiando nuestra vida. ¿Lo está haciendo el rechazo? ¿Lo está haciendo el dolor? Que a final de cuentas, sea cual sea la voz que nosotros estemos siguiendo y que estemos escuchando y guiando nuestros pasos a Él, sea cual sea, nos llevará a la ruina. Pero cuando nos dejamos pastorear por Dios, podemos tener la certeza que Él nos guiará como sus ovejas por esos verdes pastos que producirán descanso y reposo. A final de cuentas, aquel que se deja pastorear por el Señor, a pesar de lo que pueda pasar a su alrededor, a pesar de cualquier circunstancia, escúchalo bien, si ha hecho de Jesús su pastor, debes de recordar esta gran verdad. Entonces, nada nos faltará. Que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.